Bueno, estamos acá de nuevo en el programa para poder hablar de algo que nos preocupa a todos siempre, que es un motivo de consulta muy frecuente, que es los mareos y los vértigos. Estás mareado, estás con vértigo, es lo mismo, es diferente, hay que consultar cuáles son los signos de alarma. Para eso estamos con la doctora Lucrecia López, que ella es neuróloga, es neurootóloga, después de ser neuróloga, que es una especialidad que tenemos que explicar qué es también. Perfecto. Y nos va a explicar un poquito de qué se trata esto. Vértigos, mareo, ¿es lo mismo, no es lo mismo? ¿Hay que diferenciarlo? ¿Por dónde empezamos con esto? Primero vamos a comenzar diciendo que es la segunda causa de consulta en neurología. Ajá. La primera causa de consulta son los dolores de cabeza y la segunda son los mareos y vértigos. Ok. La diferencia es, los pacientes muchas veces lo usan como sinónimo. El mareo y el vértigo son síntomas, no son enfermedades. Son síntomas que representan diferentes enfermedades. El mareo es una sensación inespecífica. Si acá en el estudio yo preguntase a todas las personas que están si alguna vez se han mareado, la respuesta seguramente que va a ser sí. Y seguramente que ellos me van a dar distintas definiciones. Definiciones me estoy refiriendo a qué es lo que sienten. Y esto se puede deber a causas que son neurológicas o a causas que son clínicas. Por ejemplo, un paciente que hace una crisis hipertensiva puede estar mareado. Un paciente que hace una hipotensión, que le baje mucho la presión arterial, claro, puede estar mareado. Un paciente que le baje mucho el azúcar en sangre puede estar mareado. Pero también pueden estar mareados por tener un trastorno neurológico. Cuando un paciente tiene vértigo, y el vértigo no es el trastorno en las alturas, que eso es la acrofobia, el vértigo es la sensación de giro, es una alucinación. Yo siento o que el entorno me gira o que yo giro. Es decir, uno le podría preguntar al paciente, las personas podrían estar en casa, yo siento que estoy en una calecita, que las cosas dan vuelta. Exacto, cuando los pacientes sienten que las cosas le dan vuelta. Algunos pacientes dicen, siento como si estuviese dentro de un lavarropas. No sé lo que es estar dentro de un lavarropas, pero digamos, es la idea. Ahí sí ya nos ubicamos en que el paciente tiene un problema neurológico. Que ese problema puede empezar en el oído interno, en el nervio auditivo, que es el cable que conecta el oído con el cerebro, o en el cerebro. O sea que cada vez que una persona nos dice que tiene un vértigo, la sensación de giro, es importante que haga primero la evaluación con su clínico o que haga la consulta con el neurólogo. ¿Y eso es grave? ¿Una persona tiene que asustarse? ¿Hay alguna situación que diga, tengo que consultar inmediatamente o puedo esperar, puedo ir mañana? ¿De qué depende eso? Bueno, en realidad la sensación de vértigo a muchos pacientes la describen como me voy a morir. Porque nosotros tenemos que el sistema del equilibrio, el sistema vestibular, que es el conjunto de neuronas, la red neuronal que comienza en el cerebro y que termina con el receptor, digamos, en el oído interno, que es el que nos recepciona el movimiento. Cuando el paciente tiene vértigo, este sistema es el que nos orienta en el espacio. Claro, que si yo muevo la cabeza para acá o para allá, me dice para dónde estoy moviendo. Claro. Para arriba o para abajo, si estoy subiendo en un ascensor o bajando, por ejemplo. Exacto, porque tenemos una especie de giróscopo en nuestro oído interno. Entonces el paciente muchas veces esto lo siente como que me voy a morir. Claro. Pero cada vez que un paciente tiene vértigo, tiene realmente que consultar, porque el problema puede estar ubicado en el oído, en el nervio o en el cerebro, y las patologías que producen esto van desde, lo más frecuente es el vértigo posicional recurrente, que ahora vamos a definirlo. Eso es lo más frecuente de todos, pero el síntoma en sí es exactamente igual para el paciente que tenga un vértigo posicional o para aquel paciente que tenga una placa de esclerosis múltiple, un ACV o un tumor a nivel del cerebro. Es exactamente el mismo síntoma. Lo que va a variar es el examen neurootológico. Y una persona, un médico va, el paciente, por ejemplo, la persona va al médico. En el momento hay algunos indicadores, el médico puede decirle, quédate tranquilo, esto no es nada, o tenemos que hacer muchos más estudios. Sí, bueno, primero una vez que va el médico lo
pero obviamente que lo tiene que revisar. O sea, tiene que hacerle el examen neurológico. Ya el examen neurológico es un examen muy especializado, pero un neurólogo en general o un clínico puede determinar, o un otorrinolaringólogo, esto es un problema del oído interno, esto es un problema neurológico. ¿Y hay algunos factores desencadenantes? ¿Hay alguien, primero, que tenga más predisposición a hacer vértigo, o hay algunas situaciones que lo desencadenen más fácilmente que otras? Bueno, a ver, aquellos pacientes, por ejemplo, que son migrañosos, los pacientes mismos que tienen hipotiroidismo, los pacientes que han tenido un traumatismo de cráneo, o los pacientes que han tenido alguna infección en el oído, tienen más frecuentemente cuadros de vértigo. Es decir, que después de una otitis o de un resfrío puede tener un vértigo. Sí, más que de una otitis, de una neuronitis vestibular, pero sí, pueden tener... una infección cualquiera, de la vía respiratoria, de todo lo que es los pacientes pueden desencadenar tener, después. Sí, o por ejemplo, después de haber, en un avión que no esté muy bien presurizado, los pacientes pueden venir a la consulta con trastornos de inestabilidad o con vértigo. ¿Y hay alguna cosa que, digamos, el paciente tenga que decir, un signo de alarma de gravedad, aparte del mareo? ¿Hay alguna otra cosa, síntoma asociado que pueda existir? Bueno, pero lo que pasa es que el vértigo lo tienen que tomar como un síntoma que, si bien, a ver, que esto se entienda, la mayoría de las veces son procesos benignos, que asustan mucho, pero como solamente con el síntoma no podemos saber si es un proceso benigno o un proceso serio, cuando el paciente tiene vértigo, y no importa cuánto le dure, porque si a un paciente, vos como cardiólogo, viene el paciente con vértigo y le preguntas cuánto te duró, el paciente te va a decir mucho. Claro. Pero mucho pueden ser segundos, pueden ser días o pueden ser horas. Y eso es toda una diferenciación en lo que estamos hablando. O sea que cuando un paciente tiene vértigo, no se autodiagnostique, como aparte se le pasa, a menos que sea por el alcohol, que no se preocupa. Un paciente que se emborrachó puede tener vértigo, pero no va a consultar porque se le pasa. Pero un paciente que tiene un vértigo, por ejemplo, posicional, enseguida se le pasa. Posicional sería que mueve la cabeza y le agarra vértigo. vértigo. Cuando cambia de posición, es la señora que se fue a acostar o se levantó o fue a buscar algo en la alacena, hizo este movimiento de flexoextensión cefálica, o el señor cuando se está afeitando y se acostó bien, pero cuando se levantó, todo le giró. ¿Cuánto le duró eso? Mucho. ¿Cuánto es mucho? Menos de un minuto. Claro. Y con los movimientos... Asusta mucho por eso. Entonces a veces uno tiene dimensión del tiempo con eso. Exacto. Entonces es importante que cuando tengan el cuadro de vértigo, consulten. Lo mismo que cuando el paciente está mareado, porque pueden ser una infinidad de causas. A nosotros los cardiólogos nos pasa que el paciente consulta por mareos y a veces hay que hacer estudios específicamente para investigar si hay presión arterial baja, que puede dar un mareo, pero que es distinto al vértigo. Es importante diferenciarlo en la consulta. Y ahora, hay un par de cosas que son como mitos. Primero, el tema del tapón de cera, por ejemplo. ¿Puede dar vértigo? No. ¿Puede dar un...? No digo porque la gente empieza con los hisopos o se pone... Nada. Nosotros, digamos, tenemos 3 oídos. Uno es el oído externo, el que se llena de cera. Luego, el oído medio, que es donde se producen generalmente las otitis, o es lo que se nos tapa, empezamos a hacer maniobra de valsalva cuando vamos en el avión. Y otro es el oído interno. Que es el de la audición, digamos. El oído interno tiene 2 partes. El de audición, la parte de equilibrio y la parte de audición. Perfecto. Y es de ahí donde comienzan los trastornos. Con respecto a la aclaración que hiciste antes, muy importante, que muchas veces los pacientes pueden estar inestables hasta por medicación. Ahí está. La medicación de cualquier tipo, de hecho que cuando nosotros estudiamos a un paciente y le hacemos un registro de los movimientos oculares, esto es muy específico, pero para nosotros saber dónde está ubicada una lesión, tenemos que registrar los movimientos oculares. Si yo te miro a vos, yo estoy poniendo en práctica, estoy poniendo en juego una parte de mi cerebro. Si me llamase alguien de acá del estudio y yo muevo los ojos, estoy poniendo la otra parte de mi cerebro en juego. A través de todos esos movimientos oculares, yo puedo saber dónde está
la afección. Y eso es un estudio que ustedes hacen en el consultorio, Claro. y que no es invasivo y que es fácil de hacer. Claro, eso se llama... Digo, para que la gente no se asuste, ¿qué me van a hacer? O sea, No, van a hacer no, una tomografía para ver cómo está el cerebro y van a hacer un estudio del movimiento de los ojos. Primero lo que vamos a hacer es un examen estudio físico de movimiento de los ojos que se llama videonistagmografía. Ok. Luego, de acuerdo a eso, vamos a pedir o una resonancia magnética cerebral, si estamos pensando que hay una lesión en estructuras Estructural. que no vamos a poder ver con una tomografía Bien. computada. Pero es muy importante el registro de los movimientos oculares porque de ahí sacamos realmente muchísimas conclusiones. Otra pregunta clásica que el famoso paciente que se autodiagnostica, debo tener una contractura, por eso estoy mareado, por eso. ¿Es verdad eso? ¿No es verdad? No, O sea, que los pacientes que tienen trastornos de equilibrio y vértigo se contracturan, es verdad, porque como nosotros dijimos que en el oído tenemos, en el oído interno, un giróscopo que nos indica, pero la única forma que nosotros podemos poner en juego nuestro giróscopo es o dejando la cabeza quieta o moviéndola. Cuando el paciente tiene vértigo, en general sabe que si se mueve, va a tener o va a aumentar el síntoma. Entonces, ¿qué hace el paciente? Busca posiciones como si fuesen antimovimiento, claro, y por eso se contracturan. Claro. Pero no es que una contractura ni es que la columna cervical produzca estos ningún tipo de trastornos. mal. ¿Se trata esto? ¿Hay medicación que se puede utilizar? O sea, ¿la medicación que se utiliza es transitoria, es para toda la vida? ¿Hay varios tipos de medicamentos o se pasa sólido y uno después no hace nada? Bueno, en general el paciente es muy raro que consulte. Si tiene un vértigo, y el vértigo posicional es el más frecuente, es muy raro que consulte en el primer episodio, porque es menos de un minuto y se olvidó. Digo, ya se va a pasar, listo. No, y se olvidó. Entonces, consultan cuando los episodios son repetidos. El tratamiento es el tratamiento sintomático y el tratamiento etiológico. El tratamiento sintomático es, si el vértigo no es posicional, el vértigo posicional es una cuestión mecánica que se soluciona con ejercicios. Okay. Si el vértigo no es posicional, le hacemos tratamiento sintomático, y el tratamiento sintomático no dura más de 10-12 días porque después el vértigo pasa. Lo que tenemos que ir a buscar siempre es cuál es la causa. No es lo mismo un vértigo posicional que un vértigo porque sea posicional, porque tenga una placa de esclerosis múltiple, porque el tratamiento es otro. No, totalmente. Y las personas que, digamos, tienen vértigo, ¿hay una cuestión genética? ¿Puede tener el hijo vértigo, la descendencia puede tener vértigo también? ¿O es algo que le aparece a uno y que no tiene nada que ver con la... En general, esto es adquirido con diferentes patologías y no hay mayor tendencia, excepto en algunas familias, pero esto es excepcional. ¿Y suele repetirse esto? ¿Es algo que...? El vértigo normalmente es muy raro que sea un solo episodio. Se repite en el tiempo. Entonces, como conclusión, tenemos que decir que los pacientes que te agarran o mareo o vértigo, que es esta situación de que las cosas giran, tienen que consultar inmediatamente porque hay que hacer un diagnóstico clínico, hay que hacer algunos estudios y hay que ver si hay que medicarlo o no, porque puede ser algo muy simple, pero puede ser algo más grave que es importante detectarlo. Exacto. En base a eso, se indica el tratamiento y después los recaudos que puede tener cada uno. Sí, de cualquier forma, es muy importante el cuidado de las prevenciones que tienen que tener estos pacientes, porque el paciente que tiene, sobre todo, vértigo, no se puede ubicar en el espacio. Entonces, las cosas que hace normalmente tienen que tener cuidado. Por ejemplo, si es verano, que no naden, porque se pueden ahogar, que no conduzcan en un auto. O sea, nosotros le damos toda una guía de cuidados y prevenciones para que, bueno, tengan mejor calidad de vida. Listo, muchas gracias, doctora, muy claro todo. Esperemos que a la gente les haya servido. Vamos al corte y después nos encontramos para preguntas sobre el final del programa.